Imagina que sintonizas una emisora de radio, pero solo oyes estática y ruido. Sabes que el mensaje está ahí, pero no puedes captarlo. ¿Y si te dijera que muchas de nuestras oraciones son así? Las enviamos, pero no conectamos realmente con el corazón de Dios. Consideremos algo profundo. Si Dios pudiera responder directamente, diría que estás rezando de la manera que Él desea escuchar. Esta pregunta es a la vez inquietante y necesaria, ya que la Biblia revela que existe una forma específica de comunicarse con Dios. Una forma que puede transformar no solo nuestras oraciones, sino también toda nuestra vida espiritual. Curiosamente, muchas personas creen que basta con recitar palabras o seguir un ritual para que sus oraciones sean eficaces. Sin embargo, en una de sus enseñanzas más conocidas sobre la oración, Jesús subraya que lo que realmente importa no es el número de palabras, sino el corazón y la intención que hay detrás de ellas. Dice: «Y cuando oréis, no sigáis parloteando como los paganos, pues piensan que serán escuchados por sus muchas palabras». Mateo 6:7. Esto plantea una reflexión importante. ¿Nuestras oraciones salen del corazón o se han convertido en mera rutina? A menudo nos encontramos atrapados en el hábito de hablar a Dios sin considerar verdaderamente lo que decimos. Pero aquí está la buena noticia. Podemos cambiar eso a partir de hoy. Si quieres unirte a nuestra comunidad y seguir recibiendo contenidos que fortalezcan tu fe y tu conexión con Dios, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. No olvides dejar tu like para que este video pueda llegar a aún más personas que necesitan escuchar este mensaje. Y si crees que Dios es el único y verdadero Rey de Reyes, comenta abajo: Dios es amor. Tu compromiso marca la diferencia. Este viaje profundizará en lo que la Biblia enseña sobre la forma correcta de orar. No se trata de fórmulas rígidas ni de palabras perfectas, sino de sinceridad, intención y reverencia. Juntos, descubriremos cómo acercarnos a Dios de una manera que profundice tu conexión e invite a la transformación. Porque entender cómo rezar no consiste solo en mejorar una práctica espiritual, sino en cambiar la forma en que experimentas tu fe y tu relación con Dios. ¿Te has preguntado alguna vez si tus oraciones resuenan realmente con Dios o si se desvanecen en palabras rutinarias pronunciadas por obligación? Es una pregunta fundamental, porque, como muestra la Biblia, la oración es algo más que recitar frases. Es un acto profundo e intencionado de conexión. Pero, ¿con qué frecuencia nos detenemos a reflexionar sobre si realmente estamos rezando como Dios quiere? La Biblia ofrece una orientación clara al respecto. En una de sus enseñanzas, Jesús nos dice que evitemos la repetición sin sentido en la oración, subrayando que no se trata de cuánto decimos, sino de la sinceridad que hay detrás. Esta enseñanza sigue siendo profundamente relevante hoy en día. En un mundo lleno de distracciones e infinitas demandas de nuestro tiempo, es fácil ver cómo la oración puede convertirse en una tarea mecánica y apresurada en lugar de una conversación sincera con Dios. Pero, ¿por qué es importante? Más allá de las implicaciones espirituales, la oración tiene efectos mensurables en nuestro bienestar. Estudios recientes destacan que las prácticas espirituales regulares, como la oración o la meditación, pueden reducir significativamente el estrés y la ansiedad, hasta en un 40% en algunos casos. Estos resultados subrayan el poder transformador de la oración, no solo para el alma, sino también para la mente y el cuerpo. Piense en la diferencia entre decir palabras por costumbre y abrir el corazón de verdad. La verdadera oración no se basa en la actuación o la elocuencia, sino en la alineación, es decir, en poner el corazón en armonía con la voluntad de Dios. Cuando abordamos la oración con esta mentalidad, se convierte en una experiencia transformadora, que fomenta la paz, la claridad y un sentido más profundo de propósito. Este cambio de perspectiva requiere intencionalidad. Significa tomarse un momento para reflexionar antes de empezar, preguntándose: ¿estoy hablando a Dios con autenticidad o simplemente estoy recitando palabras? La Biblia nos asegura que Dios valora mucho más los gritos sinceros del corazón que los discursos pulidos. A la hora de hablar con Dios,
ciertas cualidades son indispensables para que nuestras palabras sean algo más que sonidos vacíos. Entre ellas, la humildad, la gratitud y la fe destacan como elementos fundamentales. No solo determinan la forma en que nos acercamos a la oración, sino también la profundidad de nuestra conexión con el Creador. Cada uno de estos rasgos representa un paso hacia la comprensión de lo divino y el fomento de una relación arraigada en la reverencia y la confianza. La humildad es el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Es reconocer que no somos autosuficientes, por muy capaces que nos sintamos. Esto está bellamente expresado en el libro de Miqueas, donde se afirma que caminar humildemente con Dios es una parte fundamental de vivir alineados con su voluntad. Acercarse a la oración con un corazón humilde significa dejar a un lado el orgullo, la arrogancia o el sentido del derecho. Se trata de presentarse ante Dios con las manos abiertas y dispuesto a escuchar, en lugar de exigir respuestas o soluciones a nuestra medida. La verdadera humildad implica también reconocer la inmensidad del poder de Dios y las limitaciones del entendimiento humano. No se trata de disminuir nuestro valor, sino de apreciar nuestro papel como parte del gran plan de Dios. Cuando Moisés se presentó ante Dios en el monte Sinaí, su humildad era evidente, no a través de palabras elocuentes, sino mediante su reconocimiento de la santidad de Dios y de su propio papel como intercesor. Esta misma postura nos invita a acercarnos a Dios con reverencia y un espíritu enseñable. Por otra parte, la gratitud transforma nuestras oraciones en momentos de reflexión y reconocimiento. No se trata simplemente de un cortés gracias por las bendiciones, sino de un cambio intencionado de perspectiva, centrándonos en lo que tenemos en lugar de en lo que nos falta. Cuando practicamos la gratitud, realineamos nuestros corazones para ver la provisión de Dios en todos los ámbitos de la vida, desde las alegrías más pequeñas hasta las bendiciones más profundas. Los salmos nos recuerdan a menudo el poder de un corazón agradecido. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es una llamada a recordar y celebrar la bondad de Dios. La gratitud no se limita a los momentos de abundancia. Es una declaración de confianza incluso en tiempos de incertidumbre. Al dar gracias a Dios por lo que ya ha hecho, nos abrimos a la paz y a la seguridad de que Él sigue siendo fiel. Por último, la fe es el salvavidas de la oración. Sin ella, nuestras palabras pierden significado y profundidad. Como nos enseña el libro de Hebreos, acercarnos a Dios requiere que creamos tanto en su existencia como en su voluntad de responder. La fe es algo más que optimismo. Es una profunda confianza en que Dios nos escucha, incluso cuando sus respuestas tardan en llegar o lo hacen de forma inesperada. La fe también nos invita a rezar con valentía. Es lo que nos permite llevar ante Dios nuestros temores y deseos más profundos, sabiendo que Él es capaz y compasivo. Esto no significa esperar que cada petición se cumpla exactamente como imaginamos, sino confiar en que la respuesta de Dios reflejará siempre su sabiduría y su amor. Cuando la humildad, la gratitud y la fe se entrelazan, crean una base sólida para la oración. Juntos, cambian nuestro enfoque de los deseos egocéntricos a una perspectiva centrada en Dios. La oración se convierte no solo en una petición, sino en un acto de adoración, un momento de entrega y una declaración de confianza. La Biblia ofrece innumerables ejemplos de personas que buscaron a Dios con sinceridad y obtuvieron resultados extraordinarios. Estas historias no son solo relatos históricos, sino lecciones eternas que nos inspiran y nos guían sobre cómo acercarnos a Dios con fe, humildad y autenticidad. Exploremos algunos de estos ejemplos y descubramos la sabiduría que ofrecen para nuestro propio camino espiritual. Una historia poderosa proviene de la vida de Moisés. En el monte Sinaí, Moisés intercedió por el pueblo de Israel que se había alejado de Dios. Sus palabras no estaban llenas de grandeza ni de arrogancia, sino de un profundo sentido de la responsabilidad y la humildad. Moisés suplicó a Dios que mostrara misericordia, recordándole las promesas que había hecho a su pueblo. Esta narración nos enseña la importancia de la intercesión, no como un acto de persuasión,
sino como un momento de alineación de nuestros corazones con el carácter de Dios. La humildad y valentía de Moisés nos inspiran a acercarnos a la oración con audacia y reverencia, confiando en la compasión y fidelidad de Dios. Otro ejemplo profundo lo encontramos en la historia de Ana. Sumida en una profunda angustia, Ana rezó pidiendo un hijo, derramando su alma con cruda emoción y vulnerabilidad. Su oración no fue pulida ni ensayada, sino que surgió de lo más profundo de su corazón. No pretendía impresionar a los que la rodeaban, pues incluso el sacerdote Elí no entendió su sinceridad. Sin embargo, su fe y persistencia conmovieron el corazón de Dios y se convirtió en la madre de Samuel, uno de los profetas más grandes de Israel. La historia de Ana nos recuerda que Dios valora la autenticidad por encima de las apariencias y que escucha las oraciones pronunciadas con callada desesperación. David, a menudo llamado el hombre según el corazón de Dios, nos ofrece otro ejemplo de una vida moldeada por la oración. Tanto en los momentos de triunfo como en los de desesperación, David se dirigió a Dios con una honestidad inquebrantable. Los salmos están llenos de sus oraciones, que expresan gratitud, lamento y adoración. En una ocasión, ante el fracaso personal y la culpa, David oró: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu firme dentro de mí». Su voluntad de enfrentarse a sus defectos y buscar el perdón de Dios nos muestra el poder transformador del arrepentimiento y la confianza en la gracia divina. Sin embargo, el ejemplo definitivo es el propio Jesús. Durante su estancia en la tierra, Jesús se retiró con frecuencia a lugares solitarios para orar. Incluso siendo el Hijo de Dios, demostró la importancia de una comunicación constante con el Padre. Cuando enseñaba a orar a sus discípulos, comenzaba con palabras de reverencia: «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Esta apertura nos recuerda que la oración comienza con el reconocimiento de la santidad y soberanía de Dios. El ejemplo de Jesús nos anima a equilibrar la intimidad con el respeto, acercándonos a Dios como Padre y Rey. La oración es una de las formas más profundas de conectar con Dios, pero hay errores comunes que pueden obstaculizar su impacto. Estos errores no alejan a Dios, pues su amor permanece constante, pero pueden perturbar la profundidad y claridad de nuestra comunicación con Él. Reconocer y abordar estos desafíos puede ayudarnos a construir una relación más significativa y transformadora con el Creador. Un error frecuente es tratar la oración como una obligación rutinaria en lugar de como una conversación genuina. Muchas personas se encuentran repitiendo frases familiares sin considerar su significado. Jesús abordó esta cuestión en el Evangelio de Mateo, advirtiendo contra las repeticiones vacías y animando a la autenticidad. Cuando la oración se vuelve mecánica, pierde su finalidad de conexión sincera con Dios. Para superarlo, es esencial acercarse a la oración con intención, centrándose en las palabras y alineándolas con las emociones y pensamientos del corazón. Otro problema común es acercarse a Dios solo en momentos de necesidad. Aunque es natural acudir a Él en los momentos difíciles, reducir la oración a una lista de peticiones puede debilitar la relación. Imagínese a un amigo que solo se pone en contacto con usted cuando necesita algo. Esas interacciones parecen superficiales y carecen de profundidad. Del mismo modo, Dios desea una relación que incluya gratitud, adoración y comunicación sincera, no solo peticiones. Al expresar regularmente nuestro agradecimiento y reflexionar sobre su bondad, podemos cultivar una vida de oración más rica y equilibrada. La falta de fe es otro obstáculo para la oración eficaz. A veces, la gente reza por costumbre, sin creer realmente que Dios responderá. La duda puede actuar como una barrera, impidiéndonos confiar plenamente en sus planes y tiempos. El libro de Hebreos nos recuerda que la fe es esencial cuando buscamos a Dios, ya que refleja nuestra confianza en su capacidad de actuar. Superar esta barrera requiere un esfuerzo intencionado. Recordar las oraciones respondidas en el pasado, meditar en sus promesas y aceptar la seguridad de que el tiempo y los métodos de Dios son siempre perfectos. Descuidar el arrepentimiento
es otro error que puede interrumpir nuestra conexión con Dios. Cargar con pecados no confesados o culpas no resueltas crea una barrera espiritual que afecta a nuestras oraciones. Los escritos de Isaías subrayan cómo el pecado puede oscurecer nuestra capacidad de sentir la presencia de Dios, aunque su amor por nosotros permanezca inalterable. Un corazón dispuesto a reconocer sus faltas y a buscar el perdón permite una relación más abierta y reparadora con el Creador. Muchos luchan con la persistencia en la oración. Cuando las respuestas no llegan rápidamente, es fácil sentirse desanimado y darse por vencido. Jesús enseñó la importancia de la persistencia a través de la parábola de la viuda persistente, ilustrando que la oración continua fortalece la fe y la confianza en el tiempo de Dios. Esta persistencia no consiste en presionar a Dios, sino en desarrollar la paciencia y alinearnos con su voluntad. La oración es mucho más que un ritual o una práctica espiritual. Es un proceso dinámico que forma y refina el corazón y el alma. Cuando se aborda con intención, la oración tiene el poder de transformar no solo la forma en que conectamos con Dios, sino también la manera en que nos percibimos a nosotros mismos, a los demás y al mundo que nos rodea. Es un momento en el que lo divino se encuentra con lo humano, creando un espacio para un profundo crecimiento y renovación. En el fondo, la oración es un espejo que refleja el verdadero estado de nuestro corazón. En los momentos de comunión silenciosa con Dios, nos enfrentamos a nuestras vulnerabilidades, miedos y deseos. Este autoconocimiento es el primer paso hacia la transformación personal. Cuando el rey David oró, «Examíname, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos ansiosos», invitó a Dios a revelar sus luchas más íntimas. Esta apertura le permitió crecer espiritualmente y alinear su vida con el propósito de Dios. La oración también fomenta la transformación espiritual al acercarnos al carácter de Dios. Al meditar en sus atributos, amor, misericordia, santidad y justicia, nuestras perspectivas y prioridades comienzan a cambiar. La oración regular alinea nuestra voluntad con la de Dios, ayudándonos a ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a centrarnos en lo que realmente importa. Este alineamiento no se produce instantáneamente, sino que se cultiva con el tiempo, lo que requiere constancia y la voluntad de renunciar al control. Otro aspecto transformador de la oración es su capacidad para cultivar la paz y la claridad. En Filipenses, se nos recuerda que debemos presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, prometiendo que su paz guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Esta paz no consiste simplemente en la ausencia de conflictos, sino en la certeza profunda y permanente de que Dios tiene el control. A través de la oración, nuestras preocupaciones y ansiedades se cambian por confianza y seguridad en su plan. La oración cambia nuestra forma de relacionarnos con los demás. Al llevar nuestras relaciones ante Dios, pidiéndole guía, paciencia y perdón, desarrollamos empatía y humildad. Esta transformación relacional refleja el amor de Dios a través de nuestras acciones, lo que nos hace estar mejor equipados para servir y apoyar a quienes nos rodean. Desplaza nuestra atención de las preocupaciones egocéntricas a una visión más amplia y compasiva del mundo. Los retos de la vida pueden resultar abrumadores, pero la oración nos recuerda que no estamos solos. Cuando derramamos nuestras luchas ante Dios, recibimos su fuerza y su aliento. Este proceso no siempre cambia nuestras circunstancias, pero cambia nuestra forma de afrontarlas. Nos dota de la fe y la perseverancia necesarias para resistir y vencer. La oración no consiste simplemente en buscar respuestas o soluciones, sino en alinearnos más con el designio de Dios para nuestras vidas. Da forma a nuestros pensamientos, refina nuestro carácter y profundiza nuestra fe. A través de la oración constante y sincera, experimentamos la profunda transformación que se produce al caminar cerca de Dios. Cuando la mayoría de la gente piensa en la oración, a menudo se centra en las palabras pronunciadas, peticiones, alabanzas o confesiones. Sin embargo, un aspecto igualmente vital de la oración
pero que a menudo se pasa por alto, es la escucha. La verdadera comunicación con Dios no es una conversación unilateral. Implica crear momentos de quietud para escuchar su guía. La Biblia pone de relieve una y otra vez que Dios habla al corazón de su pueblo, ya sea a través de su palabra, de las circunstancias de la vida o del susurro del Espíritu Santo. La historia de Samuel ilustra bellamente este concepto. Samuel era un muchacho que servía a Elí y aún no había aprendido a reconocer la voz del Señor. En la quietud de la noche, Dios le llamó repetidamente hasta que Samuel, bajo la guía de Elí, respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Este relato, que se encuentra en el capítulo 3 del libro de Samuel, es un profundo recordatorio de que Dios desea comunicarse con nosotros, pero debemos estar dispuestos a escuchar. En el acelerado mundo de hoy, a menudo se descuida la práctica de escuchar durante la oración. Las distracciones, el ruido y la presión constante de las responsabilidades dificultan la pausa y la concentración en la voz de Dios. Sin embargo, crear momentos intencionados de silencio es clave para profundizar en nuestra conexión espiritual. Escuchar nos permite discernir la voluntad de Dios, encontrar claridad en la confusión y experimentar su paz incluso en tiempos difíciles. Para cultivar el hábito de escuchar en la oración, es importante empezar por reservar un tiempo libre de interrupciones. Esto puede significar encontrar un lugar tranquilo, apagar los dispositivos electrónicos o simplemente sentarse en silencio. Además, reflexionar sobre las Escrituras proporciona una forma tangible de escuchar a Dios, ya que su palabra a menudo revela respuestas o ideas relevantes para nuestras circunstancias actuales. Otra medida práctica consiste en plantear a Dios preguntas concretas durante la oración y esperar pacientemente su respuesta. Esta puede llegar en forma de pensamiento, de sensación de paz o incluso a través de un mensaje transmitido por otra persona. La clave está en escuchar con el corazón abierto, confiando en que la voz de Dios no siempre coincidirá con nuestras expectativas, pero siempre nos acercará a su propósito. La perseverancia es la piedra angular de una oración eficaz. Aunque muchos esperan respuestas inmediatas, la realidad es que el tiempo de Dios a menudo no coincide con la impaciencia humana. Perseverar en la oración no consiste simplemente en recibir un resultado concreto, sino en permitir que el proceso refine nuestra fe, nuestro carácter y nuestra dependencia de Dios. Un ejemplo sorprendente de esto lo encontramos en la parábola del juez injusto, relatada en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. En esta historia, una viuda apela repetidamente a un juez para que le haga justicia. A pesar de su reticencia inicial, la persistencia de ella le lleva a actuar en su favor, no porque valore la justicia, sino para evitar que ella le moleste. Jesús utiliza esta ilustración para subrayar que si un juez injusto puede responder a la perseverancia, ¿cuánto más responderá un Dios amoroso a las oraciones de sus hijos? Esta parábola enseña que la oración no consiste en agotar a Dios con peticiones, sino en demostrar una confianza inquebrantable en su capacidad de actuar. Refleja una fe profundamente arraigada en que Dios escucha y responde de acuerdo con su perfecta voluntad. La perseverancia en la oración revela nuestra confianza en Dios, no como último recurso, sino como primera y única fuente de verdadera ayuda. En el acelerado mundo de hoy, donde la gratificación instantánea se ha convertido en la norma, la práctica de la oración persistente puede parecer contracultural. Esperar en Dios requiere paciencia, y la paciencia es cada vez más difícil en una sociedad acostumbrada a los resultados rápidos. Sin embargo, este mismo acto de esperar es el que da forma a nuestra madurez espiritual. Nos enseña a confiar en la sabiduría y el tiempo de Dios, en lugar de apoyarnos en nuestra limitada comprensión. Para abrazar la perseverancia en la oración, es útil centrarse en las promesas de Dios más que en la urgencia de la necesidad. Reflexionar sobre las Escrituras que afirman su fidelidad puede proporcionarnos fortaleza durante los tiempos de espera. Además, llevar un diario de las oraciones contestadas puede recordarnos las provisiones de Dios en el pasado y animarnos a seguir buscándole con confianza.
Perseverar en la oración no significa ignorar los sentimientos de frustración o duda, sino llevar esas emociones a Dios y confiar en que Él nos dará claridad y paz. A medida que perseveramos, nuestra perspectiva pasa de exigir respuestas inmediatas a abrazar el proceso de crecimiento espiritual. El Espíritu Santo desempeña un papel vital en la práctica de la oración, actuando como guía e intercesor cuando no somos capaces de articular nuestros pensamientos o emociones. La oración no es solo un acto de esfuerzo humano. Se enriquece profundamente con la participación del Espíritu Santo, que tiende un puente entre nuestro limitado entendimiento y la infinita sabiduría de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, se nos recuerda esta profunda verdad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos por qué hemos de orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos sin palabras. Este versículo subraya que el Espíritu Santo interviene cuando las palabras nos fallan, llevando la profundidad de nuestras emociones e intenciones directamente al corazón de Dios. Es un recordatorio de que nunca estamos solos en la oración. Incluso en los momentos de silencio o confusión, el Espíritu trabaja activamente en nuestro favor. La presencia del Espíritu Santo también alinea nuestras oraciones con la voluntad de Dios. Abandonados a nuestra suerte, podríamos centrarnos únicamente en deseos personales o necesidades inmediatas, pero el Espíritu redirige nuestra atención hacia lo que verdaderamente importa a los ojos de Dios. Esta alineación no siempre conduce a respuestas inmediatas o resultados visibles, pero trae la paz de saber que nuestras oraciones están en armonía con el plan perfecto de Dios. Reconocer el papel del Espíritu Santo en la oración requiere una apertura deliberada. Comienza cada momento de oración invitando al Espíritu a guiar tus pensamientos y palabras. Esto puede ser tan sencillo como decir: Espíritu Santo, guíame en este momento y ayúdame a orar según la voluntad de Dios. Con el tiempo, esta práctica cultiva una conciencia más profunda de su presencia y una mayor sensibilidad a sus impulsos. ¿Has experimentado alguna vez en la oración un momento en el que no sabías qué decir y sin embargo sentías una sensación de calma o claridad? Ese es el Espíritu Santo trabajando, traduciendo los gritos silenciosos de tu corazón en un lenguaje que conecta directamente con Dios. ¿Con qué frecuencia haces una pausa para invitar al Espíritu Santo a participar en tus oraciones? ¿Qué cambiaría si empezaras a hacerlo de forma sistemática? Establecer la oración como un hábito constante es una manera poderosa de alimentar el crecimiento espiritual y construir una relación más profunda con Dios. Como cualquier disciplina, la constancia en la oración fortalece no solo nuestra fe, sino también nuestra capacidad para afrontar los retos de la vida con un corazón anclado en el propósito divino. Con el tiempo, la oración se convierte en algo más que una actividad. Se transforma en un estilo de vida que da forma a nuestros pensamientos, acciones y perspectivas. El ejemplo de Daniel es un testimonio inspirador del poder de una vida de oración constante. A pesar de vivir bajo la amenaza de la persecución, Daniel mantuvo una práctica disciplinada de orar 3 veces al día. Su devoción inquebrantable, descrita en el capítulo 6 del libro de Daniel, demuestra que el compromiso inquebrantable con la oración puede proporcionar fuerza y valor, incluso ante la adversidad. La historia de Daniel nos recuerda que ninguna circunstancia externa debe disuadirnos de buscar a Dios con regularidad y concentración. Para muchos, mantener una rutina de oración puede suponer un reto, especialmente en medio de una agenda ajetreada y exigente. Sin embargo, integrar la oración en la vida diaria no requiere rituales largos o elaborados, sino que comienza con pequeños pasos intencionados. Un método práctico es dedicar momentos específicos durante el día para hacer una pausa y conectar con Dios. Puede ser por la mañana, para empezar el día con gratitud y orientación, durante un descanso a mediodía, para volver a centrarse, o por la noche, para reflexionar y buscar la paz antes de descansar. Otro enfoque útil es asociar la oración a los hábitos existentes. Por ejemplo, mientras se toma una taza de café por la mañana o se da un breve paseo, se puede aprovechar ese momento para hablar con Dios
o meditar en un versículo de las Escrituras. Esta práctica ayuda a integrar la oración en el ritmo de la vida cotidiana, haciéndola más natural y sostenible. Escribir las oraciones en un diario es otra herramienta eficaz. Esto no solo permite hacer un seguimiento de la actuación de Dios en tu vida, sino que también refuerza el hábito de la oración intencionada. Reflexionar sobre estas oraciones escritas a lo largo del tiempo puede ser una fuente de ánimo y un recordatorio de la fidelidad de Dios. El ayuno y la oración se han entrelazado a lo largo de la historia bíblica, sirviendo como una poderosa combinación para profundizar en la relación con Dios. Mientras que la oración es una comunicación directa con el Creador, el ayuno actúa como un amplificador espiritual, ayudando a alinear los deseos del corazón con la voluntad divina de Dios. Esta práctica va más allá de abstenerse de comer. Es un acto deliberado de entrega que centra la mente y el alma en la búsqueda de la presencia y la guía de Dios. Uno de los ejemplos más profundos de ayuno en las Escrituras se encuentra en la vida de Jesús. Antes de comenzar su ministerio público, ayunó durante 40 días y 40 noches en el desierto, como se relata en el capítulo 4 del libro de Mateo. Durante este tiempo, Jesús se enfrentó a importantes desafíos espirituales, pero su ayuno y oración le fortalecieron para la misión que tenía por delante. Este ejemplo subraya que el ayuno no es simplemente un acto de abnegación, sino una preparación para la fortaleza y la claridad espirituales. En el mundo actual, donde las exigencias de la vida diaria pueden resultar abrumadoras, integrar el ayuno en una rutina espiritual puede parecer desalentador. Sin embargo, el ayuno no tiene por qué significar largos periodos sin comer. Puede adoptar muchas formas, como renunciar a comidas específicas, abstenerse de distracciones como las redes sociales o dedicar ciertas horas del día a centrarse únicamente en Dios. Estos pequeños actos intencionales de ayuno siguen teniendo un inmenso valor espiritual, ya que reflejan un corazón dispuesto a dar prioridad a Dios por encima de todo. Para empezar a incorporar el ayuno en su vida, comience con un propósito claro. Pregúntese, ¿cuál es el objetivo de mi oración durante este tiempo de ayuno? Ya sea buscando orientación, intercediendo por los demás o simplemente acercándose a Dios, tener una intención definida dará sentido a la práctica. Además, combina tu ayuno con momentos de oración y meditación en las Escrituras, para que la palabra de Dios llene el espacio dejado por aquello a lo que has decidido renunciar. El ayuno, combinado con la oración, también ayuda a cultivar la disciplina y el autocontrol, cualidades que fortalecen la fe y la resistencia. Nos recuerda nuestra dependencia de Dios, eliminando las distracciones y creando un espacio en el que su voz puede oírse con mayor claridad. ¿Has pensado alguna vez en cómo el ayuno podría profundizar en tu propio camino espiritual? ¿Qué pequeños pasos podrías dar para empezar a integrar esta práctica en tu rutina? Al adoptar el ayuno como complemento de la oración, te abres a una conexión más profunda con Dios y a un renovado enfoque en su voluntad para tu vida. La oración sirve como una herramienta profunda para descubrir y alinearse con el propósito de nuestra vida. Es en los momentos de comunión silenciosa con Dios cuando a menudo encontramos claridad sobre los caminos que debemos seguir y los papeles que estamos llamados a desempeñar. Más allá de pedirle que nos guíe en nuestras decisiones cotidianas, la oración nos ayuda a comprender mejor cómo encaja cada una de nuestras vidas en el plan global de Dios. El capítulo 29 del libro de Jeremías nos recuerda la intención de Dios para su pueblo. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de prosperaros y no de dañaros, planes de daros esperanza y futuro. Esta promesa refleja que los propósitos de Dios para nosotros no están ocultos para frustrar o confundir, sino que se revelan a través de la confianza, la paciencia y una profunda relación con Él. La oración se convierte en el camino a través del cual buscamos y discernimos esta dirección divina. Comprender el propósito de la vida a través de la oración requiere estar abierto a escuchar y dispuesto a renunciar a las ambiciones personales. Con demasiada frecuencia, nos acercamos a Dios con resultados específicos en mente, esperando que Él valide nuestros planes. En cambio,
La oración nos invita a preguntar, ¿qué quieres que haga? Este cambio de perspectiva permite que la voluntad de Dios ocupe el centro del escenario, ayudándonos a alinear nuestros deseos con su propósito mayor. Un ejemplo de esto puede verse en la historia de Nehemías. Antes de emprender la monumental tarea de reconstruir los muros de Jerusalén, Nehemías pasó días orando, buscando sabiduría y valor. Su confianza en Dios no solo aclaró su misión, sino que le dio la fuerza necesaria para llevarla a cabo en medio de la oposición. La historia de Nehemías es un testimonio de cómo la oración revela el propósito y proporciona las herramientas necesarias para cumplirlo. En el acelerado mundo actual, encontrar tiempo para reflexionar sobre el propósito puede parecer difícil. Sin embargo, la incorporación de la oración intencionada a tu rutina deja espacio para que surjan esas revelaciones. Empieza por dedicar una parte de tus oraciones a pedir claridad sobre los dones y talentos que Dios te ha dado y cómo puedes utilizarlos para servir a los demás. Escribir estos pensamientos en un diario también puede ayudarte a identificar temas recurrentes o direcciones hacia las que Dios podría estar guiándote. La gratitud es más que un cortés reconocimiento de las bendiciones. Es una forma de oración profunda y transformadora. Cuando damos gracias a Dios, estamos participando activamente en la adoración, reconociendo su soberanía y afirmando nuestra confianza en su provisión. La gratitud desplaza nuestra atención de lo que nos falta a los abundantes dones que hemos recibido, cultivando un corazón que descansa en la bondad de Dios. Los Salmos ofrecen innumerables ejemplos de oraciones basadas en la acción de gracias. Las palabras de David a menudo rebosan gratitud, incluso en tiempos difíciles. Un versículo muy conocido declara: «Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Dadle gracias y alabad su nombre». Estos pasajes revelan que un corazón agradecido deleita a Dios y nos acerca a su presencia. La gratitud, como se refleja en los Salmos, no depende de las circunstancias, sino que es un reconocimiento constante de la fidelidad de Dios. Incorporar la gratitud a la oración diaria fomenta una conexión más profunda con Dios y transforma la forma en que percibimos los desafíos. Es fácil centrarse en nuestros problemas, pero cuando agradecemos intencionadamente a Dios lo que ya ha hecho, empezamos a ver su mano actuando en todos los aspectos de la vida. La gratitud convierte la oración en una celebración del carácter de Dios y de sus innumerables misericordias, grandes y pequeñas. En el acelerado mundo actual, practicar la gratitud como parte de la oración puede parecer contraintuitivo, pero es increíblemente gratificante. Una forma práctica de cultivar este hábito es llevar un diario. Escribir cada día algunas cosas por las que estás agradecido crea un registro tangible de las bendiciones de Dios y sirve como fuente de ánimo en los momentos difíciles. Este sencillo acto no solo da nueva forma a tus oraciones, sino que también transforma tu visión de la vida. ¿Has pensado en cómo la gratitud podría cambiar tu forma de rezar? ¿Qué bendiciones puedes agradecer hoy a Dios? La oración es una de las expresiones más universales de la espiritualidad, que trasciende culturas, lenguas y religiones. Independientemente de creencias o tradiciones específicas, personas de todo el mundo recurren a la oración como una forma de buscar la conexión con lo divino, expresar gratitud o pedir orientación. Esta práctica compartida pone de relieve una verdad fundamental. La humanidad posee un deseo innato de ir más allá del mundo material y conectar con algo más grande que ella misma. La concepción cristiana de la oración destaca por su énfasis en la gracia y en una relación personal con Dios. A diferencia de las prácticas centradas en apaciguar a las deidades o conseguir méritos, la oración cristiana se basa en la creencia de que la comunicación con Dios es accesible a todos a través de la fe en Jesucristo. El capítulo 4 del libro de Hebreos anima a los creyentes a acercarse con confianza al trono de la gracia de Dios, subrayando que la oración no se basa en la valía humana, sino en el favor inmerecido de Dios. Otro rasgo distintivo de la oración cristiana es su naturaleza relacional. No es simplemente un ritual o un medio para alcanzar un fin,
sino un diálogo con un Padre amoroso que desea intimidad con sus hijos. El Padre Nuestro, enseñado por Jesús, comienza con Padre nuestro que estás en los cielos, reflejando esta conexión familiar e invitando a los creyentes a acercarse a Dios con confianza y reverencia. La oración es una poderosa fuente de apoyo en los momentos más difíciles de la vida. Cuando nos sentimos abrumados por la tristeza, el miedo o la incertidumbre, la oración nos ayuda a encontrar consuelo y fortaleza. Se convierte en un espacio seguro en el que podemos compartir nuestras luchas con Dios, sabiendo que Él nos escucha y se preocupa por nosotros. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en la vida de Jesús, durante su estancia en el huerto de Getsemaní. Ante el peso de lo que estaba por venir, Jesús recurrió a la oración. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, nos cuenta cómo oró con profunda emoción, diciendo: Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no como yo quiero, sino como tú. A través de la oración, Jesús nos mostró que, incluso en momentos de gran dolor, podemos acudir a Dios en busca de fuerzas para seguir adelante. Cuando estamos en medio de una crisis, la oración nos da una manera de expresar lo que sentimos, aunque sea tristeza, preocupación o frustración. Hablar con Dios honestamente sobre lo que hay en nuestro corazón nos ayuda a aligerar la carga. Esta honestidad nos permite sentirnos más cerca de Él, sabiendo que no tenemos que ocultar nada. Otra forma en que la oración puede ayudarnos en los momentos difíciles es utilizando versículos de la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 55 nos recuerda: Echa tus preocupaciones sobre el Señor, y Él te sostendrá. Centrarnos en promesas como esta puede aportarnos paz y ayudarnos a confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando la vida se presenta incierta. También es útil dedicar momentos regulares a la oración. Estos momentos no tienen por qué ser largos, solo tienen que ser intencionados. Rezar con constancia crea un ritmo que nos recuerda que debemos confiar en Dios cada día. Rezar con otras personas, ya sea con la familia, los amigos o un grupo religioso, también puede proporcionarnos ánimo y un sentimiento de conexión. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación difícil en la que la oración te haya dado paz o fuerza? ¿Qué te ayudó a sentirte más cerca de Dios durante ese tiempo? Recuerda que la oración no consiste en tener las palabras perfectas, sino en ser sincero con Dios. Cuando acudimos a Él en nuestras luchas, no solo encontramos consuelo, sino también el valor para afrontar los retos de la vida con esperanza. La oración es mucho más que un ritual o una tradición. Es una puerta abierta para conectar con Dios en cada momento de la vida. Es el lugar donde desahogamos nuestros corazones, buscamos guía y encontramos paz, sean cuales sean los retos a los que nos enfrentemos. A través de la oración, descubrimos que Dios no está lejos, sino cerca, dispuesto a escucharnos y a caminar con nosotros en cada alegría y en cada lucha. Muchas gracias por formar parte de este momento con nosotros. Su apoyo significa mucho. Si este mensaje te ha llegado al corazón, te pedimos que te suscribas a nuestro canal y te unas a esta increíble comunidad de fe. No olvides dejar tu like y si te sientes inspirado, envíanos un súper gracias para ayudarnos a seguir difundiendo esperanza y amor a aún más personas. Que Dios te bendiga abundantemente y recuerda siempre que eres profundamente amado por el Rey de Reyes. La belleza de la oración reside en su sencillez. No requiere palabras perfectas ni una sincronización impecable. Solo pide un corazón dispuesto. Ya sea en momentos de gratitud, en la tranquilidad de la reflexión o durante las tormentas de la vida, la oración se convierte en un cimiento firme. Nos recuerda quién es Dios, un Padre amoroso que se preocupa profundamente por sus hijos. Mientras reflexionas sobre el papel de la oración en tu vida, piensa en lo siguiente. ¿Qué cambiaría si abordaras la oración no como una obligación, sino como una oportunidad para acercarte más a Dios? ¿Cómo se profundizaría tu fe si la oración se convirtiera no solo en una acción, sino en parte de ti mismo? El camino de la oración nunca consiste en llegar a un destino final.
Por el contrario, es un camino diario con Dios, lleno de lecciones, crecimiento y transformación. Cuando des los siguientes pasos en tu vida de oración, recuerda esto: Dios no desea la perfección, sino la sinceridad. Él nos encuentra exactamente donde estamos, ofreciéndonos gracia y amor con cada palabra susurrada. La oración es más que hablar, es estar presente con Dios. Es en estos momentos de presencia donde encontramos fuerza, claridad y el recordatorio de que nunca estamos solos. Así que hoy, tómate un momento para hacer una pausa, rezar y reflexionar. ¿Qué le llevarás a Dios y cómo dejarás que hable a tu corazón?